Buenos días, estudiantes. Hoy les voy a dar la clase de cómo funcionan las políticas macroeconómicas y su aplicación en el Ecuador. Primero, ¿qué son las políticas económicas? Y las políticas económicas son el conjunto de decisiones, estrategias y acciones que un gobierno aplica para influir en la economía de un país, buscando alcanzar objetivos como el crecimiento económico, la estabilidad de precios, la reducción del desempleo la mejor distribución de los ingresos y una sostenibilidad fiscal. ¿Cómo funcionan las políticas económicas? En términ- en términos simples, funcionan mediante instrumentos como impuestos, tasas de intereses, aranceles y gastos públicos que modifican el comportamiento de consumidores, empresas y mercados. Eh, el proceso general es el diagnóstico. El gobierno identifica un problema como la inflación, el desempleo o el déficit fiscal. El segundo paso sería el diseño de la política, que decide una herramienta a usar y, y sigue la implementación y cuando se aplican las leyes y regulaciones o incentivos. Y por último tenemos el impacto, que es los cambios realizados en el empleo, precios y producción en el país. Principales tipos de políticas económicas. Tenemos la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, la política cambiaria y la política de empleo. Explicación de cada una. Tenemos que la política fiscal tiene como objetivo estabilizar la economía, financiar servicios públicos y redistribuir ingresos con herramientas como el gasto público, impuestos y como el IVA, la renta y aranceles. Y tenemos que son responsables del Ministerio de Economía y Finanza y la Asamblea Nacional. La política monetaria tenemos que tiene como objetivo controlar la inflación, regular liquidez, mantener la estabilidad financiera. Con herramientas típicas en otros países como tasas de intereses, emisión monetaria y encaje bancario. En Ecuador no se puede emitir moneda. El Banco Central del Ecuador regula el sistema financiero y administra reservas. Responsable el Banco Central del Ecuador. Tenemos que la política comercial, su objetivo es regular el comercio exterior, proteger industrias, promover exportaciones, con herramientas como aranceles, tratados comerciales, cuotas, incentivos o exportaciones. Y su responsable es el Ministerio de Producción y Comercio Exterior e Inversiones. Eh, Tenemos que la política cambiaria tiene como objetivo garantizar la creación de empleo digno y regular las relaciones laborales, con herramientas como el salario básico, la regulación de contratos, programación de empleo juvenil y la capacitación laboral. Y responsables tenemos el Ministerio de Trabajo y empresas públicas y privadas. Y por último tenemos la política de empleo, que regula el valor de la moneda en frente de otras divisas, con herramientas como devaluación o revalorizaciones, control de divisas y tipos de cambio fijo o flotante. Situación del Ecuador. En Ecuador no existe política cambiaria propia debido a la dolarización. Análisis sobre el gasto público y ejemplo de gastos innecesarios. ¿Qué es un gasto público? Es el dinero que el Estado usa para brindar servicios y cumplir sus funciones, es decir, educación, salud, seguridad e infraestructura, entre otros. Problemas habituales del gasto público en Ecuador. Alto gasto en burocracia, inflaciones administrativas, proyectos inoclusos, contratos con sobreprecio, subsidios mal focalizados,
Y algunos ejemplos de gastos innecesarios son la construcción de obras que nunca se concluyen, los pagos excesivos o a consultorías sin resultados, la compra de vehículos de lujo para instituciones, eventos oficiales con altos costos y subsidios generalizados que benefician a personas de altos ingresos. Definición y evaluación de la política en Ecuador. Tenemos como definición que la política fiscal ecuatoriana es el conjunto de decisiones sobre impuestos, el gasto público y endeudamiento para mantener la estabilidad económica y financiar servicios sociales. Y evalúa es una herramienta principal de política económica debido a la dolarización. Ha tenido problemas de déficit fiscal constante y la economía depende del petróleo, lo que vuelve inestable a la recaudación. Hay veces en modernización del SRI y control tributario. Con, conclusión, la política fiscal es esencial, pero se necesita de reforma integral orientada a eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Diagnóstico actual de la economía ecuatoriana. Fase del ciclo económico. Ecuador suele ubicarse en una fase de bajo crecimiento con episodios de relación leve debido a su déficit fiscal, la deuda pública elevada, la inestabilidad política, la poca inversión extranjera, la dependencia de comodines, medidas adaptativas y tendencias generales. Ajustes fiscales para reducir el déficit, renegociación de la deuda, programación de inversión privada, reformas laborales, programas sociales focalizados. Propuestas del grupo para mejorar el desarrollo económico en el país. Tenemos que la diversificación productiva para impulsar sectores como la agroindustria, el turismo, la tecnología y energías renovables. Tenemos reformas al gasto público, que serían eliminar gastos innecesarios, auditar obras y contratos, modernizar el Estado y focalizar subsidios. Reforma del sistema tributario, simplificar impuestos, incentivar a emprendedores, combatir evasión, atraer inversión con estabilidad jurídica y tenemos impulsar el empleo formal, contratos flexibles con derechos, programas para jóvenes y apoyo de más. Mejora la educación y la innovación. Tenemos que inversión en universidades, ciencia y tecnología y becas para carreras estratégicas. Bueno, a continuación les voy a hacer unas preguntas para ver si pusieron atención. Y la primera sería para Sharik, es ¿qué son las políticas económicas y cuáles son sus principales objetivos? Bueno, buenos días, licenciado. Yo creo que las políticas económicas son decisiones estratégicas y acciones que aplica el gobierno para influir en la economía de un país. Como objetivos principales incluyen lograr crecimiento económico, estabilidad de precios y reducción del desempleo. Muy bien. Eh, tenemos también el cómo funciona el proceso general de una política económica para la señorita Brigitte. Buenos días, licenciado. Yo creo que el funcionamiento se basa en el uso de instrumentos como impuestos, tasas de interés, aranceles y gastos públicos que modifican el comportamiento de los consumidores en la empresa. También creo que el proceso tiene 5 pasos que son diagnóstico del problema, diseño de política implementado, impacto de variables económicas y la evaluación de resultados. Muy bien.
Y por último tendríamos cuáles son los principales problemas del gasto público para el señor Bonilla. Sí, ¿cómo anda, profe? El gasto el gasto público ecuatoriano que presenta bastante bastante que, burocracia excesiva, pues que sobre qué precios, gastos que innecesarios eh, como compras en carros, en casas, así entre los políticos. Listo, gracias, señor Bonilla. Y como hemos terminado la clase por hoy, muchas gracias. Muchas gracias, igual dice. Listo, hasta luego. Hasta luego, gracias, licenciado.